Bienvenidos a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos una vez más por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las novelas turcas, ese universo lleno de romance, drama, intriga y por supuesto muchos galanes. Hoy el vídeo está que arde, literalmente echa humo. Porque vamos a hablar de una pareja que ha marcado una época, que ha roto récords de audiencia y que ha robado corazones en cada rincón del planeta, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solamente vamos a recordar esos momentos mágicos, esas miradas que incendiaban la pantalla, sino que también vamos a analizar los últimos rumores, esos que nos tienen a todos con el corazón en un puño, un posible plan familiar secreto y, prepárense para desmayarse, un compromiso final. ¿Será verdad todo lo que se cuece en los mentideros turcos? ¿Estaremos a punto de presenciar la boda del siglo? Lo vamos a desmenuzar juntos con pelos y señales. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de chismes, Keray, sé que les encanta, quiero recordarles algo importantísimo. Suscríbanse al canal, por favor. Sí, tú que estás ahí leyendo. No te pierdas ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis detallados, entrevistas exclusivas y, por supuesto, ese chismecito jugoso que tanto nos gusta de tus series turcas favoritas. Activa la campanita, esa pequeña alarma virtual, para que YouTube te avise al instante cada vez que subo contenido nuevo, así serás el primero en enterarte de todo. No te arrepentirás, te lo prometo. Y ahora sí, damas y caballeros, con la batería cargada al máximo y los sentidos bien despiertos, vamos al lío. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, un cuento de hadas moderno para muchos de ustedes, comenzó, como ya saben, en el set de rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, traducida al español como Llamas a mi puerta, y conocida en otros rincones del mundo como Love is in the air. Esta joya de la corona de las comedias románticas nos narra la historia de Eda YLDZ, encarnada por la bellísima Hande, una joven florista con un talento innato y una ambición desmedida, y Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem, un arquitecto de renombre adicto al trabajo, frío como un témpano y obsesionado con el control. Sus destinos se entrelazan de manera inesperada cuando Eda, víctima de una serie de catastróficas desdichas, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante la friolera de 2 meses. La química entre Hande y Kerem, señoras y señores, fue algo que trascendió la pantalla, que perforó el espacio-tiempo. Las miradas furtivas, los roces accidentales que encendían la chispa, las discusiones acaloradas pero cargadas de una tensión palpable, todo, absolutamente todo, gritaba a los 4 vientos que allí había algo más que una simple relación profesional. Y no fuimos solamente nosotros, los espectadores ávidos de romance, quienes nos percatamos de este hecho irrefutable. Rápidamente los rumores de un romance que se gestaba fuera de las cámaras, de un amor que florecía en la intimidad del set, comenzaron a inundar las revistas del corazón y las redes sociales. Al principio ambos actores, con la profesionalidad que les caracteriza, negaron categóricamente cualquier relación amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como reza el sabio dicho popular, donde hubo fuego cenizas quedan, y las chispas que emanaban entre Hande y Kerem eran demasiado evidentes, demasiado intensas para poder ser ignoradas. Finalmente, como si de una escena sacada de la propia serie se tratara, durante un viaje paradisíaco a las Islas Maldivas, lo confirmaron. Una fotografía publicada en sus respectivas cuentas de Instagram, donde se les veía radiantes, felices y enamorados hasta las trancas, confirmó lo que todos, en el fondo, ya sabíamos: Hande y Kerem eran pareja, y no una pareja cualquiera. La noticia causó un revuelo monumental en las redes sociales, se desató la histeria colectiva, y sus fans, apodados cariñosamente como Anker, celebraron la buena nueva a lo grande, como si se tratara de un campeonato mundial. Sen Kalkam no solamente fue un éxito arrollador en Turquía, convirtiéndose en un fenómeno televisivo que marcó un antes y un después en la industria. La serie también trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global, conquistando corazones en Latinoamérica, España, Italia, Estados Unidos y muchísimos otros países del mundo. La fórmula del éxito era sencilla pero efectiva, una trama entretenida, con giros inesperados y situaciones hilarantes, personajes carismáticos, con los que el público se sentía identificado, una banda sonora pegadiza, que te hacía bailar hasta en los momentos más dramáticos, y por supuesto, el ingrediente estrella, la química inigualable entre Hande y Kerem. Su romance en la pantalla se sentía tan real, tan auténtico, tan genuino, que era prácticamente imposible no engancharse con su historia, no empatizar con sus personajes y no desearles un final feliz.
La serie, más allá de la comedia romántica, exploraba temas universales como la ambición, la superación personal, el amor verdadero y la importancia de perseguir los sueños, por muy descabellados que parezcan. Ahora bien, ¿por qué esta serie es tan relevante para el tema central de este vídeo? Porque simple y llanamente fue el escenario donde floreció el amor entre Ande y Kerem, el jardín secreto donde se cultivó una relación que, aunque llegó a su fin, sigue siendo recordada con nostalgia y muchísimo cariño por sus millones de fans. Fue aquí, entre tomas falsas y guiones aprendidos, donde se conocieron, se enamoraron perdidamente y construyeron una relación que, a pesar de su brevedad, dejó una huella imborrable. Además, la serie es un claro ejemplo de cómo la química entre los actores, esa conexión invisible pero poderosa, puede elevar un proyecto mediocre a la categoría de obra maestra y convertirlo en un éxito arrollador. Después de que finalizara la emisión de Senkalkapm, ambos actores, siguiendo caminos profesionales distintos, continuaron desarrollando sus carreras por separado. Ande, con su belleza deslumbrante y su talento innato, protagonizó la serie Bambaska Biri, un drama psicológico cargado de suspense y misterio, donde interpreta a Leila Hadid, una fiscal ambiciosa y decidida que sufre de un trastorno de personalidad y que se ve envuelta en una investigación policial que la pondrá al límite. Kerem, por su parte, ha estado trabajando arduamente en varios proyectos, incluyendo campañas publicitarias de marcas prestigiosas y la producción de sus propios guiones, demostrando su versatilidad y su ambición de incursionar en el mundo de la producción audiovisual. Y aquí, señoras y señores, es donde entramos en la parte más jugosa, más candente, más explosiva de este vídeo, los rumores, esos que nos tienen a todos en vilo, sobre un posible reencuentro entre Ande y Kerem. Desde hace algunas semanas, los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias sobre la pareja, y las redes sociales, convertidas en un hervidero de especulaciones, están inundados de información sobre un posible plan familiar secreto entre la pareja. Algunos medios afirman, con fuentes anónimas pero supuestamente fiables, que Ande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones, aunque intentando pasar desapercibidos, ocultándose tras gorras, gafas de sol y abrigos largos, como si fueran espías internacionales. Otros aseguran, con un tono aún más conspiratorio, que están planeando una reconciliación en secreto, lejos del escrutinio público, y que incluso podrían estar considerando seriamente la posibilidad de formar una familia, de dar el paso definitivo y convertirse en padres. Pero la bomba, la verdadera bomba de neutrones, la que ha sacudido los cimientos del fandom Anker, es la que habla de un posible compromiso final, de una pedida de mano épica. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, que por supuesto prefieren mantener el anonimato, Kerem estaría planeando pedirle matrimonio a Ande en un futuro cercano, quizás durante una escapada romántica a un destino exótico o durante una cena íntima en un restaurante con vistas al Bósforo. Se dice, se rumorea, se comenta que el actor ha estado buscando un anillo de compromiso espectacular, digno de una reina, y que está organizando una pedida de mano romántica e inolvidable con velas, flores, música suave y, por supuesto, una declaración de amor sincera y conmovedora. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué tan ciertos son todos estos rumores? ¿Estamos ante una cortina de humo mediática o ante una realidad que está a punto de estallar? La verdad, señoras y señores, es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Ande o Kerem. Ambos han mantenido un silencio sepulcral sobre el tema, lo que inevitablemente ha alimentado aún más las especulaciones y ha desatado la imaginación de sus fans. Sin embargo, como bien dice el refrán, cuando el río suena, piedras trae, y la cantidad de información que circula en torno a un posible reencuentro entre ellos es demasiada para ser ignorada, para ser descartada como simples invenciones. Además, hay que tener en cuenta un factor crucial: Ande y Kerem siempre han mantenido una buena relación, incluso después de su ruptura. Se les ha visto apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, felicitándose por sus éxitos y dedicándose palabras de cariño en las redes sociales. Esto demuestra que, a pesar de que su romance no funcionó como esperaban, siguen sintiendo un gran cariño y respeto el uno por el otro, que su vínculo es más fuerte que cualquier diferencia. Es importante recordar, y esto es algo que siempre debemos tener presente, que la vida personal de los famosos es eso, personal. Si bien nos encanta seguir sus historias de amor, emocionarnos con sus romances y sufrir con sus desengaños, debemos ser respetuosos con su privacidad y no caer en la especulación sin fundamento, en la invención de rumores y en la difusión de información falsa. Sin embargo, como fans, como admiradores de su trabajo, no podemos evitar soñar con un posible reencuentro entre Ande y Kerem.
Su química era tan especial, tan mágica, tan única, que es difícil imaginar a ninguno de los dos con otra persona, es difícil aceptar que su historia de amor haya llegado a su fin. Y hablando de otras series turcas que han causado furor y que también están ligadas al nombre de Hande Erçel, aunque no directamente con Kerem, no podemos dejar de mencionar a Azize. En esta producción de drama y acción, Hande interpreta a Azize Günay, una joven enfermera que jura vengar la muerte de su familia, quienes fueron brutalmente asesinados por una poderosa y despiadada familia mafiosa, los Alpan. Azize, con un plan cuidadosamente elaborado, se infiltra en la familia Alpan bajo una identidad falsa, buscando justicia y venganza, dispuesta a todo para hacer pagar a los culpables. Si bien esta serie no cuenta con la participación de Kerem Bürsin en el elenco, es relevante mencionarla porque muestra otra faceta de Hande Erçel como actriz, una faceta más madura, más seria, más dramática. La vemos en un papel completamente diferente al de la dulce Eda, interpretando a un personaje complejo y atormentado, que debe lidiar con la pérdida, el dolor y la sed de venganza. Azize nos permite apreciar la evolución de Hande como actriz después de su éxito en Sen Kalkapm, y su deseo de explorar diferentes géneros y asumir nuevos desafíos actorales. Aunque la serie no tuvo el mismo éxito arrollador que Sen Kalkapm, le permitió a Hande consolidarse como una de las actrices más importantes y talentosas de Turquía, demostrando que su talento va mucho más allá de la comedia romántica. La serie es un torbellino de emociones donde la venganza, el amor prohibido y los secretos familiares se entrelazan en una trama llena de giros inesperados y momentos de alta tensión. Además, es interesante analizar cómo Hande, a través de sus diferentes roles, construye una imagen pública fuerte e independiente, desafiando los estereotipos y rompiendo barreras. Desde la romántica Eda hasta la vengativa Azize, Hande se ha convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes que admiran su talento, su belleza, su determinación y su capacidad para reinventarse. Volviendo a la pregunta inicial, la que nos ha mantenido enganchados a este vídeo, ¿realmente existe un plan familiar secreto y un compromiso final entre Hande y Kerem? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es incierta, es ambigua. Solo el tiempo, ese juez implacable, dirá si los rumores son ciertos o no, si estamos a punto de presenciar la boda del año o si todo ha sido una simple ilusión. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado, recordando su romance en Sen Kalkapm y soñando con un posible reencuentro, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y hablando de soñar, podemos olvidarnos de otra serie donde podemos admirar la versatilidad actoral de Kerem Bürsin. Se trata de Bu Şehir Arkandan Gelecek. Esta serie dramática, que se aleja por completo del género de comedia romántica que le dio fama mundial con Hande, demuestra la capacidad de Kerem para asumir roles complejos y emocionalmente intensos. En esta producción, Kerem interpreta a Ali, un joven marinero que presenció el asesinato de su madre cuando era niño y que creció a bordo de un barco de carga, navegando por los 7 mares. Atormentado por su pasado, Ali regresa a Estambul, la ciudad donde ocurrieron los hechos, y se ve envuelto en una serie de conflictos mientras busca respuestas, intenta superar sus traumas y lucha por encontrar su lugar en el mundo. Bu Şehir Arkandan Gelecek es importante porque muestra un lado diferente, más oscuro, más vulnerable de Kerem Bürsin. Lo vemos como un actor maduro capaz de transmitir emociones profundas y complejas, de conectar con el público a través de la mirada y del silencio. La serie es un drama intenso que explora temas como la pérdida, la venganza, la redención y la búsqueda de la identidad, abordando cuestiones como la corrupción, la injusticia y la lucha de clases. Aunque no es tan popular como Sen Kalkapm, es una serie que vale la pena ver para apreciar el talento actoral de Kerem y su capacidad para interpretar personajes con mucha carga emocional, que te llegan al alma. Además, esta serie también es relevante para entender la trayectoria profesional de Kerem. Después de su éxito en Sen Kalkapm, el actor ha buscado proyectos que le permitan explorar diferentes facetas de su talento, demostrar que es mucho más que un simple galán de comedia romántica y desafiar las expectativas del público. Bu Şehir Arkandan Gelecek es un claro ejemplo de su ambición y su deseo de crecer como actor, de asumir nuevos retos y de demostrar su valía en la industria. En definitiva, tanto Hande como Kerem son dos actores talentosos y versátiles que han conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su profesionalidad y su belleza. Su romance en Sen Kalkapm fue un fenómeno mediático que los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de los rostros más reconocidos y admirados de la televisión turca. Aunque su relación sentimental llegó a su fin, su legado como pareja en la pantalla sigue vivo en el corazón de sus fans,
que sueñan con volver a verlos juntos en algún proyecto futuro. Y los rumores sobre un posible reencuentro, ya sea amoroso o profesional, siempre estarán presentes, alimentando la esperanza de aquellos que sueñan con volver a verlos juntos, compartiendo la magia y la química que los hizo únicos. Hemos llegado al final de este vídeo cargado de chismes, especulaciones y un poquito de esperanza. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que toda la información que hemos compartido hoy son solo rumores, son solo suposiciones. La verdad final, la verdad última, solo la conocen Andy y Kerem. Pero, ¿a quién no le gusta soñar con un final feliz, con un cuento de hadas que se haga realidad? Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver el vídeo hasta el final. Son los mejores, los más fieles, los más apasionados. No olviden dejar sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Quiero saber su opinión sobre los rumores sobre Andy y Kerem. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué les pareció el vídeo? Quiero saberlo todo, absolutamente todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y de suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni un solo análisis de sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más rumores y más emociones. Chao, chao. Besos a todos. Nos vemos pronto.